Desde que el FBI publicó los archivos que tenía con respecto a Michael Jackson, se ha malinterpretado su contenido hasta el punto de sobreexagerar su importancia. Y una de esas malinterpretaciones y exageraciones es que el FBI lo investigó durante entre 10 y 13 años. Eso es una falsedad y se puede comprobar leyendo el párrafo de introducción que hay en la página del FBI. Michael Jackson fue un famoso cantante y animador. Entre 1993 y 1994 y por separado entre 2004 y 2005, Jackson fue investigado por las agencias policiales de California por posible abuso sexual de menores. Fue absuelto de todos los cargos. El FBI brindó asistencia técnica y de investigación a esas agencias durante los casos. La oficina también investigó las amenazas hechas contra el señor Jackson y otros, por un individuo que luego fue encarcelado por estos crímenes. Estas investigaciones ocurrieron entre 1992 y 2005. Basados en ese párrafo se pueden sacar las siguientes 3 conclusiones. Las investigaciones por abuso sexual solamente duraron 2 años, exactamente entre 1993 y 1994, y por separado, entre 2003 y 2004, salvo una breve investigación en el 95 acerca de un VHS ligeramente relacionado con él. Número 2. El FBI no lideró una investigación por sí solos, únicamente suministró ayuda técnica e investigativa a las agencias policiales de California, más específicamente a la policía del condado de Santa Bárbara, cuando estos lo requerían, debido a temas por jurisdicción, falta de expertos específicos, etc. Esto también lo confirma un agente retirado del FBI, Brad Garrett. Well, Robin, when you look at the files that have become available, they are files where the FBI has been asked by the police to help them with certain aspects of the case. They're really not operational FBI cases. For example, coming to the FBI because they have a forensic capability with computers to mirror image hard drives so they can look at evidence inside a computer, or asking for investigative strategies or interview strategies that they may ask the profiling unit at Quantico. So these are really support functions where the FBI was involved in the case. The other side, of course, are the threats, which were operational cases. Because a lot of people don't know how much time, resources, expense goes into these types of cases. That's exactly right. I think you have to look at it. It's areas where the police either have limited manpower or they just don't really have an expertise in a particular area, so they step to the FBI for help. Well, as Brian just said, Brad, hundreds of pages from the FBI. They only released about 300 or so, and a lot of people are asking, why? Why are they releasing this now? Well, I think it got released obviously under the Freedom of Information Act, but what you don't have typically are things that could have been used as evidence or may still be under review, or maybe more importantly, protecting people who gave them information, whether it be true, whether it be not true. And so that's typically why things get redacted. La confusión de los 10 años se debe a la última frase del párrafo. El primer archivo del FBI data del 92, de una investigación de un sujeto que hizo amenazas contra Jackson, y ese caso no tiene relación alguna con las acusaciones. Y el último archivo data de 2005, que comunica la sentencia del caso con los Arvizo. Las personas unen estas 2 fechas y las interpretan como si el FBI hubiera investigado a Jackson seguidamente por 10 años, pero no fue el caso. Hay que hacer la aclaración que el FBI no puede absolver o emitir un veredicto de inocencia como algunas personas erróneamente afirman. El FBI es un poder ejecutivo más no judicial, por lo tanto no tiene el poder para emitir una sentencia. En el párrafo, el FBI solo comunica el fallo que se emitió en el juicio de 2005 de Gavin. También hay que aclarar que el abuso sexual no es un delito federal, o sea, no le correspondería al FBI abrir un caso federal, por eso es que la mayoría de los casos de esta índole son manejados por las autoridades locales. Solo sería preocupación si un adulto lleva a un niño a través de las fronteras estatales con la intención de abusar sexualmente de ellos fuera del país, lo que el FBI tenía planeado hacer. Así que no, el FBI no lo investigó por los cargos de abuso sexual por 10 años. Escasamente ayudaron en la investigación solo durante 2 años. Aquí hay un video en donde un agente retirado del FBI precisamente aclara esta confusión. I hear all the time with the sort of detractors when it comes to Wade Robson, James Safechuck, is the fact that they keep on mentioning that there was a 10 to 13 year investigation by the FBI. That's not true. All the research that I have done Absolutely has shown true. that the FBI aided
in investigations in both the 93 and 2005 case, but did not conduct an investigation for 10 to 13 years. Is that correct? Does that sound correct to you? It is absolutely not true that there was a 10 to 13 year investigation against Michael Jackson. The FBI was requested to assist in the investigations in 93 and 2005. It was 2003 actually. And they did some, like the behavioral analysis unit where I was, actually assisted in helping talk to the victims and develop a prosecutive strategy and so forth. And I was going to provide expert testimony in the trial in 2004, 2005, but ended up getting cancer and having to have a bone marrow transplant. So I was out for 6 months during that time. But the fact is that they only assisted. They didn't do a comprehensive investigation of him. However, there were talks with these victims. FBI agents did interview them and did plan on bringing a federal case against Michael Jackson. However, the statute of limitations ran on that case, and so they were not able to bring a federal case against him. So to say that the FBI did a 10-year to 13-year investigation and found nothing is not true at all. We found Arvizo, we found Jordy Chandler, incredibly truthful, and they were reliable witnesses. They never met each other, they never spoke to each other, they never knew what each other went through, and they told stories that were incredibly parallel, to the point of drawing pictures of his erect penis and the color patches on it and so forth. Ahora, ¿qué tan densos son todos los archivos del FBI? Y si todos los archivos del FBI realmente hablan sobre las acusaciones de abuso sexual, y realmente son tan trascendentales como algunas personas pretenden demostrar. Además de eso, existe la falsa creencia de que los archivos que publicó el FBI sobre Michael Jackson son exclusivamente sobre las acusaciones en su contra de abuso sexual infantil, y eso no es cierto. En realidad, menos de la mitad de las páginas tratan sobre los casos. La mayoría de los archivos hablan sobre una investigación hacia un hombre acusado de realizar amenazas de muerte contra Jackson y otras figuras, como el expresidente Bush. Este caso no está para nada relacionado con las acusaciones de abuso sexual infantil. El resto de los archivos se dividen entre los relacionados con el caso del 93, primer y tercer folder, el caso de 2003, segundo, quinto y séptimo folder, una breve investigación en el 95 acerca de un VHS, cuarto folder. ¿Qué tan sustanciales y profundas fueron estas investigaciones? En realidad fueron superficiales, pero eso lo explicaré más adelante. Cabe decir que no todos los documentos del FBI sobre Michael Jackson son públicos. Sobre la investigación existen alrededor de 600 páginas. El FBI solo publicó la mitad debido a algunas reglas de privacidad y para proteger técnicas investigativas. Suponer de qué tratan esos archivos es bastante azaroso, pero suponiendo que son iguales a lo que se hizo público, se puede concluir que no debe ser nada fundamental. En conclusión, de 334 páginas, solo 145 son sobre las investigaciones de los casos de abuso sexual. Y si descontamos 18 páginas que tratan sobre las preocupaciones de un ataque terrorista al juicio de 2005, y consideramos que en el primer y el tercer folder hay páginas repetidas, eso daría un total de solamente 117 páginas. Muchas personas tienen esa falsa impresión de que la investigación del FBI implicó seguimiento a Michael Jackson, o sea, interceptación de sus llamadas, rastreo de sus movimientos, cámaras de vigilancia y demás técnicas relacionadas. Spoiler alert, nada de eso sucedió. El FBI solo acudió a casos puntuales cuando la policía lo necesitaba, tal como aclaré anteriormente. Lo presentado en los archivos en sí es bastante superficial. Todos los archivos son de carácter procedimental y hay muchas páginas que sobran. Yo diría que casi la mitad. En ellos hay cartas para solicitud de órdenes o emitiendo comunicados, escaneos de periódicos y cartas, páginas vacías, páginas con solo números o con sellos, muchas notas ilegibles, etc. También hay partes en que el texto está censurado, sobre todo nombres, lo que hace un poco difícil su lectura. Pero entonces, ¿cuáles son las cosas puntuales en las que el FBI colaboró? Número 1. Investigación de 1993.
En septiembre del 93, un agente del FBI en Londres informó que la prensa británica reportaba que un hombre estaba haciendo acusaciones de que había tenido una llamada telefónica con cargos sexuales con Michael Jackson en el 79, cuando tenía 13 años y Jackson tenía 20 años. Al pedir que la información se transmitiera a las autoridades de Los Ángeles, el agente del FBI señaló que no se estaban tomando más medidas. Este caso no se procedió porque el individuo, Terry George, nunca presentó cargos. 2. La investigación en 2004. El Departamento de la Policía de Los Ángeles solicitó ayuda al FBI para analizar computadoras y medios digitales obtenidos en Neverland bajo orden judicial. Se analizaron 16 computadores. Nada notable se describió en los discos duros. Es importante recalcar que no hubo discriminación en si Jackson usaba las computadoras o no. Su único criterio fue que les encontraran en Neverland. La mayoría eran utilizadas para fines administrativos, por lo que era obvio que encontrar algo incriminatorio sería poco probable. Segundo folder, página 44. 3. Investigación de 1993. El 7 de septiembre del 93 hubo una solicitud de asistencia del Departamento de la Policía de Los Ángeles para procesar a Jackson en virtud de la Ley Mann. La ley prohíbe el transporte de cualquier persona a través de las fronteras con el propósito de actos sexuales ilegales. También se revela que la solicitud fue de corta duración, ya que al día siguiente el fiscal no estuvo interesado en procesar a Jackson. Tercer folder, página 20-21. 4. Investigación de 1993. En septiembre de 1993, la policía solicitó asistencia del FBI para viajar a Filipinas y entrevistar a los 2 ex empleados del rancho, los esposos Kindoy, que afirmaron conducta inapropiada por parte de Jackson hacia los niños. En el informe concluyen que la entrevista se completó de manera exitosa, aunque no dejan en claro si fue con ellos o con su abogado representante. Como en el caso de Jordan, se llegó a un acuerdo y este no siguió cooperando, el testimonio de los Kindoy no fue presentado en la corte y no se continuó con la investigación. Tercer folder. 5. La investigación de 1993. El FBI también ayuda a la policía a seguir una pista en Ottawa, Canadá. Hay escáneres del testimonio de una mujer que era trabajadora social, que fue testigo de una conducta sospechosa entre Michael Jackson y un niño en un tren. Una anotación al final del archivo dice que se cerró en agosto de 1994, ya que no quedan pistas pendientes para la oficina de Los Ángeles en este asunto. No ofrecen ninguna conclusión más acerca de si esto sucedió o no. 6. Investigación de 1993. Describen los alegatos que hizo un escritor, presuntamente Víctor Gutiérrez, que afirmó que el FBI había hecho una investigación a Jackson en 1985 o 1986 por el abuso de 2 niños mexicanos. Después de revisar sus propios archivos, el FBI concluyó que no existían registros sobre esa investigación. 7. En octubre de 1995, el Servicio de Aduana solicitó al FBI que revisara una cinta de video VHS etiquetada como Michael Jackson's Neverland Favorites Anal Boy Anthology, como parte de una investigación de pornografía infantil. La grabación era de tan mala calidad que los investigadores parecen no haber podido determinar qué contenía. 8. Investigación de 2004. Describe cómo un agente del FBI viajó a Nueva York para entrevistar a un posible testigo. El gerente encontró que este individuo no estaba dispuesto a cooperar y cerró el asunto. Se cree que ese testigo era Jordan Chandler, pero debido a que los nombres y demás datos están censurados, no se puede afirmar con certeza que fuera él. Séptimo folder, 5 páginas. Bonus. Juicio del 2005. Hace referencia a una solicitud del Condado de Santa Bárbara para la ayuda y orientación de los analistas del comportamiento en incidentes críticos del grupo de respuesta del FBI. La policía creía que el juicio sería un blanco suave para el terrorismo debido a la cobertura mundial que estaba teniendo. Así que ese archivo solo describe una solicitud de la policía para investigar amenazas terroristas y, de ser el caso, saber cómo actuar. Y no tienen nada que ver con las acusaciones de abuso sexual. Habiéndolas revisado, ¿estas investigaciones pueden usarse como indicación de inocencia? La respuesta es parcialmente. Estrictamente hablando, solo la investigación referente a los hard drives puede catalogarse como prueba de inocencia. En las demás, el FBI solo entrevistó testigos, o intentó en el último caso. Siguió algunos alegatos que no llevaron a nada, entonces no ofrecen conclusiones. O sea, debido a faltas de pistas que seguir, los casos se cierran. Otras, como las del escritor y el del video, son bastante irrelevantes. Es risible la forma en la que muchos defensores califican estos archivos, que obviamente no se han molestado en leer, como archivos súper extensos y detallados que muestran irrefutablemente su inocencia. Y la verdad es que la involucración del FBI solo se puede mirar como lo que fue, soporte técnico. Y ya.